Clostridium difficile es el principal patógeno adquirido en pacientes hospitalizados y la incidencia va en aumento tanto en hospitales como en la comunidad. Durante la última década se han presentado brotes intrahospitalarios graves en Norteamérica y Europa, con una incidencia de hasta 92 por 100.000 habitantes. La tasa de hospitalización aumentó aproximadamente 23% por año entre 2000 y 2005, destacando en aumento a las personas mayores de 65 años, con una incidencia 5 veces más alta en comparación a personas entre 45 y 64 años. ¿Y quién es Clostridium? Es un género gram positivo, formador de esporas, anaerobio estricto e incapaz de reducir sulfato a sulfito. Produce dos toxinas, una enterotoxina que atrae a neutrófilos y estimula la liberación de citocinas y una citotoxina que aumenta la permeabilidad de la pared intestinal causante de diarrea. El microorganismo resiste a hospitales y descontaminantes por la formación de esporas, además de ser resistente a clindamicinas, cefalosporinas y fluoroquinolonas. El uso prolongado de antibióticos en el tratamiento de enfermedades bacterianas disminuye la carga microbiana de la microbiota, desprotegiendo mucosas como en el colon. Sin embargo, la mayoría de dichos tratamientos no afecta a Clostridium difficile, sino que promueve su proliferación, causando colitis pseudomembranosa que se caracteriza por la aparición de placas amarillentas, diarrea, acidez y dolor estomacal. Existen algunos consejos para la prevención de las infecciones asociadas con Clostridium difficile, detección temprana y aislamiento. La primera involucra la detección de diarreas de inicio agudo en pacientes en riesgo y diagnóstico temprano con base en signos y síntomas característicos de la infección. El aislamiento consiste en tomar precauciones de contacto, como habitación aislada con facilidades de baño o en conjunto con otros infectados, uso de bata y guantes antes de entrar y salir de la habitación. Es necesario continuar las precauciones a pesar del alivio de la diarrea, lavado de manos de pacientes y médicos antes y después del contacto con pacientes infectados. No existen medidas preventivas para la colonización de Clostridium difficile en el colon. Sin embargo, se han implementado tratamientos con metronidazol y vancomicina, a los cuales es sensible este microorganismo. La desventaja es que dichos antibióticos son muy agresivos con la microbiota y las mucosas intestinales. Se planea prevenir la colitis pseudomembranosa a través de la muerte del agente causal y restableciendo la microbiota intestinal, administrando algún antibiótico junto con una cepa de Enterococcus fecalis, productor de la enterocina AS48, la cual es específica para Clostridium difícil. Nuestro objetivo es crear un método de prevención de colitis pseudomembranosa al administrar Enterococcus fecalis, productor de la enterocina AS48, conjunto con el tratamiento antibacteriano de base, y así disminuir la cantidad de casos de infección y la restauración de la microbiota intestinal. La población a la cual va dirigida este estudio es a pacientes con prescripción a tratamientos prolongados antibióticos. Enterococcus fecalis es una bacteria esférica de tipo BAT si se toma de medios líquidos, o de tipo cocobacilar si se toma de medios sólidos. Es una bacteria gram positiva que puede medir entre 0.6 a 2 micrómetros. Es una bacteria no capsulada ni esporulada, es inmóvil y su agrupación es variable. Su pared celular está constituida por tres capas. La más externa es una capa proteica seguida de un carbohidrato C y un mucopéptido bacteriano clásico. Son anaerobios facultativos quimiorganótrofos con un metabolismo fermentador, lo cual los hace capaces de fermentar un amplio rango de carbohidratos con producción principalmente de ácido láctico. A pesar de que Enterococcus fecalis es parte de la microbiota del tracto gastrointestinal, si existe inmunosupresión en el paciente puede generar patologías como lo son bacteremia, endocarditis, infección de heridas posquirúrgicas e infección urinaria. Entre los principales factores de virulencia de Enterococcus fecalis se encuentra la presencia de sustancia de agregación, adhesinas, hemolicina, gelatinasa y bacteriocinas. Sin embargo, es necesario enfatizar en estas últimas, especialmente por su actividad contra Clostridio, causante de la colitis pseudomembranosa por uso prolongado de antibióticos. Hablando de los factores de virulencia de Enterococcus fecalis, mencionaremos con mayor profundidad las características moleculares de las bacteriocinas. Existen diferentes tipos de bacteriocinas producidas por Enterococcus fecalis, o también son llamadas enterocinas. Son del tipo 2 y se caracterizan por estar constituidas por 30 o 60 residuos de aminoácidos. Son estables al calor e inducen la formación de poros en la membrana de las células blanco. Específicamente son del tipo 2C, ya que poseen una estructura cíclica como resultado de la unión covalente de sus extremos carboxilo y amino terminal. Hablaremos específicamente de la enterocina AS48. Hablando de la bacteriocina AS48, se sabe que es un péptido que interactúa con la membrana.
muestra un amplio espectro antimicrobiano contra las bacterias gram positivas y gram negativas. El análisis de esta estructura sugiere que el mecanismo de la actividad antibacteriana implica la acumulación de moléculas positivamente cargadas en la superficie de la membrana, conduce a una interrupción del potencial de esta, afectando su permeabilidad e incluso favoreciendo la producción de especies reactivas de oxígeno. Cabe señalar que los datos experimentales disponibles indican que AS48 se une selectivamente a la membrana bacteriana, dejando intactas a las membranas eucariotas, debido a que en las primeras existe una alta proporción de lípidos aniónicos, mientras que hay abundantes especies de carga neutra en las segundas. El mecanismo de formación del poro se ha elucidado con el uso de resonancia magnética nuclear. Se ha propuesto que las hélices hidrófobas, que son los cilindros verdes en la figura, interactúan con las cadenas lipídicas hidrófobas en la fracción de la bicapa. Por otra parte, las hélices cargadas, que son los cilindros rojos, forzan la curvatura positiva de la bicapa lipídica mediante la interacción electrostática con partículas de fosfato cargadas, y estas dan lugar a un poro toroidal. Los residuos cargados penetran efectivamente en el interior de la bicapa. Los aminoácidos cargados positivamente, lisina y arginina, arrastran las partículas negativas de los lípidos fosfato, que forman una superficie lipídica con una curvatura positiva. Existen dos mecanismos, el primero que se mencionó, que es la interrupción del potencial de la membrana, y el segundo, donde se forma el poro. La metodología consiste en 5 pasos. Primero, aislamiento e identificación de Enterococcus fecalis. Con la técnica de siembra por extensión, se realiza un cultivo microbiológico de una muestra de leche de cabra. Se incuba por 72 horas a 37 grados Celsius en condiciones de microaerobesis y anaerobesis. Las cepas aisladas se deben identificar fisiológica y bioquímicamente hasta identificar a Enterococcus fecalis. 2. Evaluación de la capacidad antibacteriana. Las cepas aisladas se someten a una confirmación de su actividad contra Clostridium difficile. Para ello se siembra la cepa aislada en el medio. Se incuba 12 horas para luego agregar 15 ml de medio con Clostridium difficile. Se incuba por 24 horas a 28 grados Celsius. Un resultado positivo es la observación de un halo de inhibición por la producción de la enterocina. 3. Identificación molecular por PCR. Utilizando 1 ml de cultivo de 18 horas, se centrifuga, decanta, resuspende y congela a menos 70 grados Celsius por 30 minutos, para luego hervir a 100 grados Celsius y centrifugar nuevamente. Se conserva el sobrenadante que contiene el DNA extraído. Se analiza por PCR hasta lograr la identificación bacteriana mediante secuenciación del ARN ribosomal 16S, usando como control la cepa Enterococcus fecalis subespecie liquefaciens A4832. 4. Identificación de los genes productores de bacteriocina por PCR. Usando oligonucleótidos específicos para la amplificación de los genes de la enterocina, se realiza un PCR multiplex con el DNA molde extraído para la identificación genérica. Los productos de PCR se analizan por electroforesis. El microorganismo obtenido que produce la enterocina AS48 debe hacerse llegar al colon. Una opción viable es usar formas farmacéuticas de liberación diferida y con cubierta gastroresistente, por ejemplo, cápsulas blandas, para que la liberación ocurra en el colon, sitio de infección por Clostridium difficile.